Los taxímetros nacieron precisamente para intentar encontrar un sistema que fuera justo tanto para el pasajero como para el conductor. Nosotros somos un proveedor tecnológico que permite a las empresas tradicionales de taxis competir pues, con las grandes plataformas. ¿No hay manera de trucar un taxímetro? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy vamos a hablar de un producto que, aunque formando parte de la cotidianidad de muchos de nosotros, es muy probable que nunca te hayas parado a pensar cómo funciona. Los taxis han sido parte del paisaje urbano desde hace más de un siglo. Subimos, damos la dirección, vemos cómo el taxímetro empieza a correr y generalmente llegamos a nuestro destino sin incidentes. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado qué hay detrás de esa pantallita que calcula el precio del trayecto? ¿Cómo sabe exactamente cuánto debe cobrarnos o qué tecnología hay tras un elemento que a primera vista parece tan simple? Hoy tengo conmigo a Jonathan López, CEO de Taxitronic, una empresa que lleva décadas liderando la innovación en este sector, diseñando y fabricando los sistemas que hacen funcionar a los taxis de medio mundo. Vamos a descubrir cómo ha evolucionado esta tecnología desde los primeros taxímetros mecánicos hasta los sistemas actuales con GPS, conectividad y un sinfín de otras funciones. Pero además de hablar de tecnología, vamos a sumergirnos en los retos de modernizar un sector con tanta historia y en cómo se diseña un producto que, aunque parezca invisible, es esencial en millones de viajes diarios. Así que quedaos con nosotros porque esta charla promete sorprendernos a todos. Y ahora sí, Jonathan, bienvenido a Toque de Ingenio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a hablar de taxímetros. Vamos a hablar de taxímetros. Nos vas a explicar cómo funciona algo que lo decíamos, ¿no? Es algo tan cotidiano que tú te sirves y siempre ha estado ahí, pero realmente nunca le hemos dado mucha bola y es uno de esos productos que lleva pues como 100 años con nosotros, ¿no? Sí. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, sí, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Claro, los taxímetros nacieron precisamente para intentar encontrar un sistema que fuera justo tanto para el pasajero como para el conductor, ¿no? El taxista. Porque antes de los taxímetros, pues el concepto de oferta y demanda de las plataformas actuales pues ya existía, ¿no? De que, bueno, pues si llegabas, no sé, un domingo por la noche a la estación de tu ciudad y llovía y solo había un taxi Te cobraba lo que quería. Pues sí. Y el inventor del taxímetro fue eso lo que le pasó. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es un invento que viene generado por una experiencia personal ingrata, sí, ¿no? era un ingeniero y bueno, pues decidió, bueno, esto no puede ser, tengo que pensar algo que solucione este problema. Y se inventó pues, el taxímetro. Los primeros taxímetros eran relojes de cuerda, solo contaban por tiempo. O sea, le dabas vueltas. Le daban vueltas y tic-tac y ya está, ¿no? Y luego, pues, posteriormente, se introdujo el concepto de medir la distancia también. ¿Vale? Ya con, bueno, pues, con circuitos electromecánicos que bueno, cogían la señal del eje, de las ruedas, y entonces a partir de ahí pues componían la distancia y entonces pues tenían dos engranajes, dos ruedecitas de estas, ¿no? Sí, de tiempo y distancia. Si tenían que cambiar la tarifa, tenían que cambiar las ruedecitas. Mira. Sí. Y así pues fue evolucionando hasta que llegó pues el taxímetro digital, ¿no? O sea, ya un microprocesador con un algoritmo pues que entonces pues ya pues hacía este cálculo de forma digital y contando las dos magnitudes, ¿no? El tiempo y la distancia, y a partir de ahí pues ya las tarifas empezaron a ser pues una memoria EEPROM que al principio pues se cambiaban las memorias, sí, ¿no? Tenía unos zócalos y vas cambiando taxímetro a taxímetro las tarifas hasta que luego esto ya se sofisticó y se empezó, vamos a decir, a telecargar las tarifas, ¿no? Preparando esta entrevista, estaba buscando información sobre la historia del taxímetro, de la que evidentemente pues yo no soy un experto, y estaba viendo, a ver, ostras, ¿y esto cómo se inventó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué historia tiene? ¿No? Y encontré un artículo que dice, que no sabemos si será verdad o no, que hay incluso referencias de la antigua Roma que dicen que se había creado un dispositivo que lo conectaban a las ruedas de los carros y tenía como un pequeño depósito de bolas. Sí, y iba soltando bolas. Esta no la sabía yo. Cada no sé cuántas vueltas que daba la rueda, pues supongo que
que activaba, pues eso, un engranaje, un trigger, un lo que sea, ¡pam! Y soltaba una bolita. Entonces, cuando llegabas al destino, contabas las bolitas y decías, pues tanto. Que puede ser mitología, ¿eh? Puede ser. Pero lo encontré y dije, ostras, pues está curioso, ¿no? Sí. Vale, entonces, venga, vamos a resumir Bueno, claro, los taxis, el concepto de taxi es anterior al coche. O sea, claro. Eran taxis que eran, pues eso, carromatos, ¿no? Y bueno. De hecho, tenemos un nuevo cliente en Estocolmo, el Taxi Estocolmo, que acaba de celebrar el 125 aniversario. De su servicio. Sí. O sea, de la creación de la empresa Taxi Estocolmo. En Estocolmo. Y claro, es anterior al coche de vapor, ¿no? Claro, Sí, totalmente. sí. Vale, entonces, un taxímetro. ¿Cómo funciona? Tú te subes ahí y ¿cómo está gestionado el hecho de que puedas medir tanto el tiempo? Entiendo que es más sencillo. La distancia, ¿qué hacéis? ¿Ahora la medís por GPS? ¿Antes estaba conectado al propio coche? No, ¿Cómo garantizáis que eso...? La metrología europea, ¿no? Porque ¿Sí? al final el taxímetro es un instrumento de medida que está bajo las leyes de la metrología. Vale. En la Unión Europea esto se reguló de forma conjunta. En el 2004 se sacó la directiva y en el 2006 lo aplicaron todos los Estados miembros, porque antes habían normativas nacionales, ¿no? Y ahí se hizo una homogeneización de lo que es no solo... ¿En qué año? En el 2004. Pues hace no mucho. Bueno, 20 años, sí. Sí, luego ha habido una segunda directiva en 2014 que se aplicó en 2016, pero con pequeños cambios. No ha cambiado esencialmente... No ha habido grandes cambios. Vale. Esa directiva europea no solo es de los taxímetros, sino de todos los instrumentos que convierten una medida en dinero. ¿Vale? Es decir, dentro de la metrología no solo están los taxímetros, sino que están las balanzas, ¿no? De las que tenemos en los supermercados. Los surtidores de gasolina. Los surtidores de gasolina. Todo lo que convierte una medida en dinero. ¿Vale? Y un apéndice pues, es de los taxímetros. Entonces, los taxímetros en la Unión Europea funcionan por lo que se llama la velocidad frontera. Vale. Es decir, que normalmente, esencialmente una tarifa de taxi tiene dos precios, el precio por kilómetro y el precio por hora. Y tú, si te subes a un taxi y te fijas un poquito, pues seguramente verás una pegatina donde te dicen estos precios. ¿Vale? Entonces el taxímetro lo que hace es, con estos dos precios, va contando las dos cosas, ¿vale? Pero luego solo cuenta por la que cuenta más. ¿Vale? Es decir, que si tú estás parado o estás en un atasco y vas muy despacito, estás cobrando por tiempo, ¿vale? O sea, ahí le estás pagando el tiempo al taxista. En cambio, pues si el vehículo pues, va a una cierta velocidad, pues entonces te cobra por distancia. ¿Vale? Nunca las dos cosas a la vez. Entonces, los taxímetros tienen un algoritmo que lo que hacen es pues constantemente tener ese doble contador y acaba aplicando el que cuenta más. Y entonces en toda la Unión Europea funcionan más o menos igual. Vale. Y luego cada municipio o entidad metropolitana es la que define los precios, ¿no? O sea, pues decir, al final una tarifa de un taxímetro es una bajada de bandera, que es el importe inicial, luego tiene un precio por kilómetro, tiene un precio por tiempo y a veces pues hay algunos suplementos pues de recogida en una estación o de maletas, eso ya depende de lo que haga cada municipio, ¿no? Pero las tarifas se deciden a nivel local, porque el servicio de taxi es local. Y cuando cambias las tarifas tienes que cambiar el taxímetro, tienes que reconfigurarlo. Sí, tienes que, como es estamos bajo estas leyes metrológicas, los dispositivos que traducen medidas en dinero van precintados, entonces tienes que abrir un precinto o romper un precinto y programar ponerle un fichero con los precios nuevos, por decirlo básicamente. El algoritmo, el software no cambia, lo que cambia es un fichero con los parámetros de los valores de la tarifa. ¿Vale? Y tienen que venir todos los taxis a que se lo hagáis vosotros. Hay un organismo público que es el que lo hace. A ver, quitar un precinto y volver a poner, ¿quién lo hace? Esto lo hacen los talleres que están registrados en el caso de España, en el Centro Español de Metrología. Centro Español de Metrología, si tú quieres dedicarte al tema de los taxímetros, pues hay
BOE, donde explica las condiciones que tienes que tener para poder, vamos a decir, manipular taxímetros, porque los precintos que tú vas a poner como... El concepto legal es reparador, ¿no? Pero al final es instalador o reparador. Tú tienes que tener tus precintos con tu numeración que te han asignado, o sea, para que haya una trazabilidad de quién ha intervenido en cada dispositivo. ¿Y es infranqueable? O sea, no hay manera de trucar un taxímetro. Lo que es la directiva europea, toda la parte de software está fuertemente protegida. Hay un grupo de trabajo que se llama WELMEC y que, bueno, es muy celoso de que esto pues, realmente esté protegido, ¿vale? Y la manera que tiene de proteger es que si alguna vez se descubre algo que no se corresponda, pues las sanciones para los actores, entre ellos los fabricantes, pues son muy graves. Es decir, te pueden prohibir, aparte de multarte, te pueden prohibir seguir vendiendo o durante un tiempo o lo que sea. O sea, son sanciones muy fuertes. O sea, tú como fabricante tienes que una garantizar... responsabilidad. Tienes que garantizar la invulnerabilidad del sistema. Sí. Muy bien. Sí. Muy sí, bien. sí. Vale. Y bueno, yo creo que esto forma parte de nuestro know-how y de nuestro valor, ¿no? Es decir, bueno, que aquí no haya ninguna duda de que alguien hace algo extraño, ¿no? Como anécdota te puedo comentar que hace unos años vino un fabricante de taxímetros de México. Sí. Que bueno, lo había fundado un señor y quería jubilarse y nos propuso que le compráramos la empresa, ¿no? Sí. Y dentro de esa... Porque tenía un porcentaje de... Solo en Distrito Federal, en México, nos dijo que él tenía unos 200.000 taxímetros. Que sí, sí. Es toda la Unión Europea. Bueno, no, quizás no tanto, pero una bestialidad. En España hay 60.000 y en Distrito Federal había 3 veces España. ¿En toda España hay 60.000 taxis? Taxímetros. Hay 70.000 taxis y 60.000 taxímetros. 60.000 taxímetros, porque solo se instala taxímetro de forma obligatoria a los taxis de poblaciones con más de 10.000 habitantes. Vale. Entonces, los pequeños pueblos, pues todo el mundo conoce al taxista y ahí pues no está obligado. Algunos lo tienen igualmente. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Entonces el señor mexicano con sus 200.000 taxímetros... Sí, claro, y él tenía una red enorme de talleres en el propio Distrito Federal, ¿no? Aparte él tenía su propio taller. Y claro, lo primero que nos dijo 2 cosas, ¿no? Una, que tenía pues la mitad del negocio en B. Perfecto. Y lo otro era que claro, evidentemente teníamos que darle las herramientas necesarias a los talleres para poder hacer magia, ¿no? Para poder hacer magia, sí. Y no sé. Para meterte ahí, ¿no? No. Le dijimos que no, porque no, es que no. Es que ni locos, vaya. ¿Y hay algún país de los que se considere, no sé, desarrollado, donde no exista una regulación estricta del sistema de los taxis? Hay muchos, sí. ¿Sí? Sí. Hay países que sí, hay países que no. O sea, porque yo esto, por ejemplo, me acuerdo, no sé, este verano mismo estaba de vacaciones con mi mujer en Camboya, en Vietnam, no me acuerdo de uno de estos, y nos subimos a un taxi y a la que me di cuenta había el tío avanzado 200 metros y le debía $40. Y digo, pero oiga, señor, ¿qué me está contando? Que estamos en Camboya, que aquí $40 juntos es lo que cobro usted en un mes. Bueno, normalmente la cosa funciona un poco al revés. Normalmente en muchos países pues lo que hacen es que el taxímetro lo utilizan para las personas locales y luego pues si eres turista pues... No, en aquel caso estaba trucado, seguro, ¿eh? Claro, seguro. Porque tal y como me bajé, pues empecé a pedir, no sé, me acuerdo el que había, el Bolt o el Uber o el que sea, y el mismo trayecto, en vez de $40, valía 50 céntimos. A mí me pasó al revés en Tailandia, ¿no? De que, bueno, pues nos recogieron del hotel y íbamos a un determinado sitio y son, no me acuerdo la cantidad, pero son tanto, ¿no? Y dije, bueno, pero si tienes el taxímetro, ¿por qué no lo pones? Y al final lo puso y fue una 1/4 parte de lo que me pedía. Claro.
Bueno, pues... Claro. Bueno, claro, le dije, es que yo me dedico a fabricar esto, ¿no? O sea, por favor, enciéndelo. Vuestra empresa, o sea, quizás vuestra empresa con el nombre actual, ¿no? Igual es más reciente, pero el histórico, el origen de vuestra empresa es prácticamente centenaria, ¿no? Sí. El fundador de Taxitronic era la tercera generación de una familia que ya se dedicó, pues el abuelo ya reparaba taxímetros. Era relojero, Vale. pero especializado en el tema de taxímetros, ¿no? Y bueno, pues luego se dedicaron a hacer taxímetros electromecánicos, y una marca que se llamaba AMMA. Vale. Y fue el nieto el que fundó Taxitronic con el concepto de pasar al mundo digital, ¿no? Sí, la verdad es que fue pionero, te diría que a nivel mundial. ¿Vale? No está muy claro qué empresa fue la que hizo el primer taxímetro digital del mundo. Nos consta una empresa japonesa y una empresa alemana y nosotros. Y no te sabría decir quién fue el primero. Pero fueron todos a mediados de los años 70. Y en los 50 años recientes... Fue un poco, si quieres te comento la anécdota, porque bueno, el fundador de Taxitronic, un amigo suyo, pues fue el primer delegado de Intel en España. Un señor que conocía pues a Moore, al de la ley de Moore. Sí, al original. Sí, y pusieron un Intel 4004 en el primer taxímetro, un TX4 de Taxitronic, que tenemos un pequeño museo con todos los modelos y tenemos uno de esos, ¿no? Y bueno, hasta hace poco pues los dos desarrolladores originales pues, estaban trabajando. Sí, se han jubilado. Uno se jubiló antes de la pandemia, creo que en el 18, y el otro se jubiló hace ahora creo que justo 2 años. Pero son gente que empezaron muy joven y bueno, uno hizo el hardware, el otro hizo el firmware y bueno, pues leyendas vivas de la tecnología, ¿no? Explicado así de una forma tan simple que dices, no, bueno, pues es un dispositivo que mide el tiempo y mide la distancia. A veces puede parecer un poco incluso complicado de entender, pero entiendo que la tecnología que hay detrás del diseño de un taxímetro es muy grande, porque si no lo haría cualquiera, ¿no? No hay muchas empresas que lo... Las normativas son muy estrictas. Certificar un taxímetro no es sencillo, porque ya no solo que el software lo haga lo que tenga que hacer y que esté debidamente protegido, sino que, bueno, tienes unos test de temperatura, vibraciones, humedad, impulsos destructivos, no sé, tienes... volcanes, hay una prueba que es que le tienes que quitar la alimentación 1000 veces por segundo y tiene que seguir contando correctamente. O sea... sí, casi indestructible, ¿no? Sí, y por eso duran mucho. O sea, de hecho... Desgraciadamente para vosotros. Bueno, sí, esto mucha gente lo comenta. Yo no, en eso nunca he estado de acuerdo. Yo creo que forma parte de nuestra marca, de decir, pues... Que sea un producto robusto. Dicen, no, es que mi padre ya tenía un Taxitronic y lo tengo en un cajón y estoy seguro que si lo enchufo, pues sigue funcionando. Pues a mí esto me gusta, claro. Pero es un ejercicio muy honesto, ¿vale? Y es cierto que en parte esto es así porque las propias normativas te exigen hacer un dispositivo pues, robusto y duradero, ¿no? Y los taxistas son muy sensibles a que el taxímetro falle. O sea, para ellos, si no funciona el taxímetro, no facturan. Y claro. Son autónomos en su mayoría y, claro, pues cualquier incidencia pues, que le quite unas horas de trabajo, pues se ponen muy nerviosos, hombre, ¿no? Y además es que como fallan tan poco, pues claro, cuando alguna vez pasa algo, porque algo pasa de vez en cuando, pero de muy de vez en cuando, pues claro, entonces hay muchos nervios, ¿no? Es un sector que es muy exigente. Yo los últimos quizás no los tengo tan en la cabeza, los de los taxis de Barcelona, pero los de hace, no sé, 15, 20 años, la cajita aquella cuadrada con las botoneras grandes... El ladrillo. Sí, exacto. Y los numeritos rojos. Sí, el TX30. El TX30 lo sacamos al mercado en el año 95. Sobrevivió
al efecto 2000. Ah, sí. Sobrevivió al cambio de las pesetas al euro y aún tenemos unos miles funcionando. ¿Todavía Sí. funciona aquel? Sí. Todavía vienen algún TX30 que con la primera reparación. Ostras. Y a lo mejor llevan pues 25 años funcionando. Sí. Este año el TX30 hace 30 años. 30 años. 30 años. Sí, yo me acuerdo de aquel, no de niño, pero ya de adolescente, de coger los taxis y ver aquello, y estuvo muchísimos años aquel taxímetro. Sí. Ahora ya por normativa de instalación ya no dejan, o sea, si te cambias el coche ya lo tienes que cambiar. Ahora estamos renovando el parque de taxímetros de España, porque, bueno... Pero es un tema que no tiene nada que ver con el funcionamiento del taxímetro. O sea, es un tema de normativas de emisiones electromagnéticas en los vehículos nuevos. ¿Sabes? De que pues, son equipos que ya tienen normativas, o sea, las normativas que pasaron en su momento. Claro, son muy obsoletas, ¿no? Y a nivel de compatibilidad electromagnética pues se ha cambiado mucho, porque además cada vez los vehículos llevan más sistemas y cada vez hay más exigencia en no emitir a determinadas frecuencias y no ser afectado por determinadas frecuencias. Claro. ¿no? O sea, de hecho, ahora están todavía incrementando la dificultad de estas pruebas, ¿no? ¿Y la adopción de un taxímetro de una marca o de otra, o de un modelo o del que sea, se realiza por concurso? ¿Lo decide el ayuntamiento? ¿Cada taxi decide el que quiere llevar? No, esto... ¿La flota? No hay un... O sea, si tú tienes el certificado... o sea, a nivel de directiva europea tienes dos certificados. El certificado del producto, ¿no? Sí. De que, bueno, pues cuando lo has diseñado, antes de empezar a venderlo, tienes que tener ese certificado para poderlo vender. Y luego tienes el certificado de fabricación. O sea, hay una auditoría bastante exigente que se hace anualmente. Un laboratorio metrológico nos viene una vez al año y bueno, nosotros, en nuestro caso, tenemos que hacer un muestreo de fabricación, es decir, que cada lote de X taxímetros que fabricamos, pues tenemos que coger unos cuantos y comprobar que miden correctamente, ¿no? Y todo esto está bastante auditado. Pero si tú cumples con eso, tú puedes vender en toda la Unión Europea. Vale, pero Y el que lo decide es el taxista, es el que lo compra. Es el propio... El autónomo dice, mira, yo quiero este modelo, o quiero aquel, o quiero el otro. Sí. O sea, tú cumples la normativa europea y el ayuntamiento no decide nada, ¿no? No. O sea, el ayuntamiento no te pone un límite de decir, pues es que además los taxímetros tienen que hacer esto. No. ¿Vale? Muchas veces hay otro tipo de limitaciones en distintos países, pero que no son estrictamente el taxímetro, sino que a veces pues, hay limitaciones, por ejemplo, en la impresora, que algunos países exigen impresora y exigen algún tipo de certificación nacional, porque la impresora no está bajo la ley de la metrología, ¿no? Es un periférico del taxímetro, no es un elemento que mida. O el módulo luminoso, ¿no? Que ahí también pues... ¿El módulo luminoso es lo que está en el techo del taxi? Sí. ¿Ese también lo hacéis vosotros? Sí. Ah, ¿sí? Sí. Esto, claro, también depende mucho de las normativas de cada país, porque no hay una homogeneización europea. De hecho, si te vas a Francia, ves que... no sé si has visto nunca nosotros les llamamos las tetas de vaca. No sé si no. Los taxímetros en Francia, ahora los más modernos ya tienen unas formas más modernas, pero los de hace 20 años eran una barra y tenían las tarifas en 4 luces que colgaban y parecían... Pues, sí, me suena. Les llamábamos tetas de vaca porque llevaban 4, ¿no? Y parecía pues, las con ubres, el ¿no? A, el B, el C y el D, ¿no? Y bueno, en España y en Portugal... el módulo luminoso tiene que mostrar el número de la tarifa que está aplicando el taxímetro. Sí. Entonces, para hacer eso sí que tiene que haber, vamos a decir, un circuito precintado hasta el luminoso, porque se considera que el número de la tarifa es información metrológica y entonces eso también tiene que estar protegido de manipulación.
¿vale? Supongo que a lo mejor no te has fijado, ¿no? Pero los taxis, aparte de poner la palabra taxi, cuando están en un viaje, pues ahí pone un numerito. Sí. Que pues los sábados y los domingos es uno, o la noche es uno, y por el día es otro. ¿Son 3 tarifas? Día nocturno y fin de semana. En Barcelona está la 1 y la 2, que esto el taxímetro la cambia automáticamente en función del día y la hora. ¿Vale? Nosotros le ponemos el calendario al taxímetro, el cambio de hora, que es importante, le ponemos pues los festivos locales, o sea, normalmente no aprueban las tarifas hasta que no están aprobado el calendario de festivos de la ciudad. ¿Vale? Entonces lo programamos todo allí y el cambio de día a noche, el taxista no hace nada, se pulsa el mismo botón y se cambia. Y cuando llegan las 8 de la tarde, ¡pum!, cambia y cuenta distinto, es un cambio automático de tarifa. ¿Vale? Luego, en Barcelona ahora hay una tarifa que es precisamente para precios concertados. Entonces en el taxímetro marca 0 porque lo que te vale es lo de la app. El precio de la app. ¿Vale? Y cambia y tiene otro, sí, tiene el otro 3. número. Actualmente en Barcelona tiene el 3. En otra ciudad Madrid es el 9. Esto cada municipio lo decide de una manera. Y luego están las tarifas interurbanas, que es cuando vas de un municipio a otro, que estas tarifas las decide la Generalitat. ¿Vale? O sea, en un cambio de tarifas no solo programamos las tarifas locales, sino también las regionales. ¿Vale? Y entonces también hay una de día y una de noche. O sea, las 6 y las 7, si alguna vez ves algún taxi con una 6 o una 7, pues es que está haciendo un transporte entre municipios. Entre dos ciudades. ¿Y hay una tarifa de fin de semana y festivo? No, antes se diferenciaba el nocturno del festivo. Actualmente está unificado. Es lo mismo. O sea, es lo mismo coger un taxi de noche hoy a las 10 de la noche que el sábado. O que, no sé. Sí, el 12 de octubre. Exacto. Y hablando de eso de las apps que me decías, yo creo que como usuarios nos hemos perdido un poco porque nosotros, bueno, pues sabíamos que los taxis pues, circulaban por la calle, levantabas la mano y te atendían, ¿no? Y luego incluso pues estaban las no sé cómo se llaman, los radiotaxis. Los radiotaxis. Radiotaxis, vale. Sí. Que llamabas por teléfono, envíame un taxi que me recoja no sé dónde y te lo mandaban, vale. Pero ahora pides no sé si era el otro día me pasó, no sé si era un Cabify o un Uber y me recoge un taxi. Y dije, hostia, esto no contaba yo con ello. Y es verdad que el taxímetro no funciona y el tío me pactó, o sea, venía pactado ya por defecto. A vosotros como empresa, luego entraremos un poco en la historia esta de VTCs, taxis y demás, pero a vosotros como empresa, la integración de las apps, ¿os ha representado algo? ¿Os habéis podido sumar vosotros al carro de alguna manera de esas apps? Bueno, nosotros nuestra tecnología hace más de 20 años, 25 años, que nosotros tenemos nuestra propia solución software para empresas de taxis. Llámale radiotaxis o llámale empresas de servicio de taxis o lo que sea. ¿Vale? Y nosotros dentro de o sea, tenemos como dos divisiones de negocio. Está la parte de taxímetros y luminosos, o sea, lo que son dispositivos para taxi. Sí. Y luego está la parte de lo que son plataformas para gestionar radiotaxis. ¿Vale? Y más o menos es la mitad de negocio cada una de otra. Sí. Nosotros hicimos, o sea, para que un poco entiendas la evolución, nosotros a finales de los 90, principios de los 2000, hicimos una solución unificada de que tenías en un radiotaxi, instalábamos un software con unos servidores, les montábamos físicamente los racks, o sea, teníamos nuestro departamento de IT que iba radiotaxi por radiotaxi y allí pues instalábamos pues servidores, un Oracle, un no sé qué, un no sé cuántos, y instalábamos los ordenadores de todas las operadoras, ¿no? Ahí todo, bueno, incluso el cableado, hacíamos todo, y entonces esto teníamos comunicado este sistema con los taxímetros. Vale. O sea, los taxímetros, desarrollamos una gama de taxímetros que también eran terminales de datos. ¿Vale? Nosotros hace más de 20 años que tenemos taxímetros con una SIM dentro. ¿Vale? Y entonces, pues,
bueno, el taxista recibía el despacho, lo aceptaba o no, y había todo el circuito de negocio de recibir servicios y ejecutarlos. Pero y no reportarlos. No lo recibía en el taxímetro. Sí. En el propio, pero ¿y Sí. en el taxímetro cómo sabía la dirección de recogida? Bueno, la dirección de recogida le llegaba telemáticamente, Sí. y entonces se le imprimía directamente en la impresora. Ah, sí, le Sí, decía hombre. Carrer Aragó, número Carrer no sé Aragó, qué. usted tiene que ir a recoger en la calle Aragó, y el taxista pues sabía. Carrer Aragó. Carrer Aragó. Vale, sí, vale. sí. Incluso llegamos a desarrollar un sistema de pago con tarjeta magnética en el propio taxímetro. O sea, nuestros taxímetros le pasabas la tarjeta y teníamos un servidor de pagos que lo teníamos en nuestras oficinas, y eso estaba conectado pues con una pasarela de pagos, y esto te estoy hablando de hace 20 años. Esto nosotros aquí en Barcelona cogías un taxi y esto estaba disponible. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, la tecnología ha evolucionado y nosotros, claro, en esa década, en la década de los 2000, lo que hicimos fue desarrollar taxímetros muy complejos, porque aparte de hacer de taxímetros, pues era un terminal de despachos. El primer modelo, el ladrillo este que te decía, pues claro, era muy limitado porque tenía una pantallita alfanumérica pequeñita y tal y cual, y tenías que tirar de la impresora y no sé qué. Pero luego desarrollamos el primer taxímetro Linux del mundo, ¿vale? Que era una pantalla de 6,5 pulgadas, y o sea, eso fue en 2007, o sea, el mismo año que el iPhone, ¿eh? O sea, para que te sitúes. Sí. Y eso tenía pues 2G, GPS, tenía Bluetooth, tenía el pago con tarjeta, tenía una pantalla gráfica que el taxista pues podía operar y ver las cosas no solo en la impresora, sino también en la propia pantalla, ¿no? Pero bueno, llegaron los smartphones pocos años más tarde, y ahí pues hicimos un cambio estratégico, porque vimos que el mercado, nuestros clientes, preferían trabajar con un smartphone. Claro. Y eso pues... no vas a luchar contra la marea. Esto fue un debate interno complicado. Además fue justo cuando empecé a ser yo el director. O sea, yo ahí pues lo pusimos encima de la mesa, decir, mira, chicos, lo de instalar software en un rack y taxímetros, esto yo creo que nos vamos a la nube y a desarrollar aplicaciones para los taxistas y también para los pasajeros. Y es lo que hemos hecho. Y sacamos nuestra aplicación para conductor en 2013 y la primera solución en la nube en 2014. Y bueno, y hemos crecido bastante. Hostia, casi que hemos... 10 años ya trabajabais en el cloud vosotros. Sí, fuimos de los primeros. Sí, porque lo vimos venir. Y bueno, gracias a eso, pues ahora tenemos unos 7.000 taxis conectados en Estados Unidos. O sea, en tiempos de Uber, pues hemos crecido en Estados Unidos, por ejemplo. Pero no solo en Estados Unidos. O sea, ahora estamos realmente en un proceso de expansión internacional de la parte de software, porque sigue habiendo muchas empresas de taxi que dan muy buen servicio. Antes te mencionaba Taxi Stockholm, pero no sé, Radioteléfono en Madrid hace 10 años tenía 3.000 taxis, ahora tiene 4.300. Radioteléfono es una de las emisoras que los agrupa. Sí. ¿Y las emisoras estas cómo han evolucionado? Porque yo recuerdo incluso que tenían una emisora de VHF, la cachofa, ¿no? Sí, exacto, sí, claro. Y vas a recoger los primeros servicios no sé dónde. Los primeros o sea, la primera evolución tecnológica de este sistema que nosotros instalábamos se conectaba con las emisoras, y entonces lo que hacías es que en función del sector, de la zona donde estaba el servicio, donde estaba el punto de recogida, pues abríamos un canal de la emisora u otro, para que no todos los taxistas de la ciudad recibieran todos los mensajes, ¿no? Pero sí, claro, era algo de, a ver, tengo un servicio en la calle Alcalá, a ver ¿quién va? Ya voy yo, vale, y te lo apuntabas, este ya va Claro, luego con empezamos a gestionar comunicaciones automáticas con el tracking digital. O sea, las propias emisoras de
de radio, Sí. tenían comunicaciones digitales ya, era lo que se llama el tracking digital, y empezamos a conectar los taxímetros, los terminales de datos, a emisoras de radio de tracking. Había un fabricante en Zaragoza que se llama Teltonic, ¿no? Teltronic, Sí. o algo así, y empezamos con ellos. Luego ya cuando empezó a consolidarse el GPRS, ya nosotros hicimos nuestra propia caja de comunicaciones, y entonces ya formaban parte de lo que es el conjunto del taxímetro, ¿no? Vale, y entonces ahora las emisoras que ya no lo hacen, entiendo que ya no lo hacen por No, por hicimos un proceso de VHF y migración de demás. tecnología que duró desde 2014 a 2018, y la verdad es que bueno, pues fue un proceso pues muy bonito, porque bueno, hubo un par de clientes que se bajaron del carro y decidieron irse a otra tal, pero la mayoría de clientes pues aceptaron este cambio. La migración con vosotros, ¿no? Y cambiar el modelo a un software as a service, ¿no? Porque hasta ese momento el modelo de negocio era vender los taxímetros, Claro. y el software no tenía valor, ¿no? Y con esto pues realmente hemos hecho un cambio brutal en la empresa. La empresa ha crecido bastante gracias a esto, ¿no? Y yo creo que ahora pues podemos dar un servicio mucho mejor a nuestros clientes, ¿no? Porque bueno, vamos evolucionando este software, vamos haciendo actualizaciones periódicas, y hemos ido implementando multitud de funcionalidades nuevas que bueno, pues lo que hacen es mejorar el servicio, ¿no? Que el software al que te refieres lo que hace es comunicar la emisora clásica con cada uno de los taxis, y los taxis reciben una app, Sí. el mensaje Ahora de lo que recogerlo. hacemos es que la aplicación del conductor que desarrollamos nosotros se conecta con Bluetooth con los taxímetros de última generación. Entonces hemos vuelto un poco al taxímetro que Sí. solo hace de taxímetro, Sí. ¿vale? Pero que tiene interoperabilidad con lo que sería el cliente o sea, el software del taxista, ¿no? Y bueno, pues pueden imprimir igualmente desde el móvil, o sea, todo lo que no es funcionalidad meteorológica, que eso está protegido y Sí. tú no puedes poner una tarifa desde un dispositivo externo, o sea, hay una serie de limitaciones. Hay funciones que las tienes que hacer desde el taxímetro por ley sí o sí, pero el resto de cosas, pues bueno, ellos interoperan con su móvil, y si le reciben un despacho pues abren directamente el Google Maps ya con la ruta, y bueno, y tienen pues integración con sistemas de pago a través de la aplicación, y bueno, no sé, pues tienen, O sea, pueden activar el audio para si tienen un pasajero invidente, pues para que le vaya explicando por dónde va y cuánto sube ¿Ah, sí? el importe. Sí, claro. Hostia, qué pro. Bueno, Qué bueno. hacemos cosas muy, muy divertidas, ¿no? Y no sé, pues imprimir códigos QR y bueno, no sé, muchas cosas, ¿no? Y la parte del usuario, o sea, estamos hablando de la emisora, porque entiendo que al final los taxis se adhieren a una emisora, ¿no? Que es la que le gestiona los servicios, ¿no? Correcto. Sí. Vale. La parte del usuario, lo de para mí, la emisora, yo ya no sé si tengo que llamar a un taxi, yo no llamo a una emisora, ¿no? Al final yo utilizo. Ahora creo que se llama FreeNow, que antes se llamaba MyTaxi. Sí, correcto. Cuando cambió pasó a FreeNow, yo le doy ahí y tal. Vale, FreeNow pertenece a una gran emisora, es la asociación de todas las emisoras de Barcelona, es una empresa privada que les cobra. Pertenece a Daimler. Daimler, ¿qué es Daimler? Pues Mercedes. Ah, perfecto, muy bien. ¿Vale? Y es un proyecto que lo que hacen es un modelo de negocio vertical. O sea, ellos no trabajan con emisoras locales, sino que directamente trabajan con taxistas. O sea, ellos tienen su tecnología, pero ofrecen su servicio, y ellos compiten con nuestros clientes, por decirlo de alguna manera. O sea, FreeNow... Tus clientes que son las emisoras. Que son las emisoras, correcto. Vale. ¿Vale? Y estos han saltado las emisoras, han saltado al distribuidor y van directa al taxista, ¿no? Sí. Vale, Sí. y el final lo pueden integrar. Bueno, no, tienen dos aplicaciones en el móvil, ¿no? Les salta una o les salta la emisora y cogen el servicio que les convenga. Hay emisoras que no quieren. O sea, que no quieren que si tengan trabajas las dos conmigo, cosas. no trabajas con otro. El propio FreeNow hace eso. Ah, exigen exclusividad. Sí. Sí. Incluso aquí en Barcelona, el ayuntamiento al taxista le obliga a identificarse con qué aplicación va. O
Sí, lo he visto, rotulados los taxis a veces. Luego, pues hay estas cosas que, pues no sé, que de vez en cuando te aparece Uber y la pegatina de Uber no está. Ah, sí. Pero bueno, eso ya es un... O sea, estos juegan a otra liga. Sí, ya. Ah, vale. Entonces, Freenow directamente es Mercedes, es una empresa independiente que opera directamente con los taxis. Sí. Vale. Y depende de qué país, con VTCs también. En Alemania, por ejemplo, también tienes el servicio VTCs en Freenow. Hace unos años, no sé decirte, 2, 3, que recuerde así de cabeza, hubo como una gran convulsión con manifestaciones, taxistas saliendo, sobre todo en Barcelona, recuerdo muchos, en contraprestación a los VTCs y a las malas prácticas que se quejaban que estaban utilizando. Sé que el ayuntamiento lo volvió a regular, de hecho, no sé si fue Cabify o Uber, se fue durante un año, luego volvió. Bueno, han pasado un montón de cosas y ahora yo como usuario lo veo todo igual. O sea, yo llamo a un Cabify y viene, llamo a un Uber y viene y los taxis pasan por ahí y ya no hay manifestaciones ni hay quejas. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo quizás no soy la persona más... Eres lo más parecido del sector que conozco. Sí, claro. Esto ya es un tema más de política o de sindicatos de los taxis y claro, nosotros, nuestros clientes son los taxistas. Sí. Y bueno, ellos tienen una serie de reivindicaciones que es lógico que las tengan, ¿no? Pues para poder ofrecer un servicio un poco en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto es un poco lo que a mí me consta que bueno, pues que siguen en la lucha, ¿eh? O sea, no es que hayan llegado a un acuerdo. No precisamente. Y bueno, aquí, concretamente aquí, sé que están detrás de hacer una nueva ley catalana del transporte y están hablando con las administraciones. Y esto es algo que a nosotros pues un poco no... Os enteráis porque estáis en el sector. ¿Sabes? Vale. Pero yo creo que lo que sí que ha habido es un cambio de estrategia en cuanto a las acciones que hace el sector, porque yo creo que se han dado cuenta que según qué manifestaciones o según qué movilizaciones les perjudican más que les benefician. Hombre, buena imagen no daban, desde luego. Claro, entonces yo creo que ahí un poco han cambiado un poco la estrategia y creo que es inteligente y lo están haciendo mejor. Y esto ya es una opinión personal, porque bueno, a veces pues el derecho a manifestación o el derecho pues a movilizarse, estas cosas, si le tocas las narices a tus propios clientes, pues quizás no estás poniendo el foco donde lo tienes que poner, ¿no? Y eso no significa que puedan hacer otras cosas, que las están haciendo y creo que las están haciendo mejor, ¿no? No sé, como por ejemplo, pues no sé, pues a hacer coincidir las movilizaciones con el mobile, ¿no? Esto pues es algo que afecta a muchísima gente, afecta a la imagen de la ciudad y bueno, yo creo que con buen criterio han cambiado la estrategia y lo están haciendo bien, ¿no? Sí que quizás hubo un tiempo en que lo que pasó es que por culpa de estas movilizaciones pues el taxi perdió cuota de clientela, ¿no? Pero actualmente yo te puedo decir, porque eso sí que tengo datos, que el taxi sigue creciendo, ¿vale? Y empresas de taxis siguen creciendo. Y están. ¿Y por qué? Pues porque ofrecen un buen servicio. Y esto es así. O sea, y es un mejor servicio que la mayoría de VTCs. ¿Vale? Ha habido como una vuelta atrás de muchos usuarios de decir, bueno, vale, he probado lo otro, pero vuelvo al taxi. Pero, ¿y tú no le encuentras una cierta correlación con la tecnología? Es decir, yo como usuario, a mí me era muy cómodo lo de Cabify, Uber y demás, porque abría el móvil, le daba un botón y venían a recogerme y además me decían lo que me iban a cobrar. De la otra manera, tenía que llamar a una emisora que en cada municipio es una diferente, venía cuando
pues, podía, pero tampoco sabía yo más o menos el tiempo en el que iba a venir. Me cobraba lo que marcaba el taxímetro, que por muy bien regulado que esté, yo no, como usuario, no sabía la carrera. Entonces, pues imagino que muchos usuarios se han decantado por la facilidad de uso, ¿no? En el momento en el que hay un FreeNow o que hay una app que se puede más o menos integrar y yo llamo a un taxi o llamo a un VTC y me da las mismas condiciones, pues como usuario me da igual uno que otro, ¿no? Al final, la facilidad de uso, también te digo que depende del perfil del usuario. O sea, la facilidad, a lo mejor tú encuentras más sencillo pedir abrir desde una móvil, aplicación sí, que no llamar. Pero yo te puedo decir que nosotros gestionamos centenares de miles de llamadas para pedir un taxi y la mayoría no pasan de 10 segundos. Y eso es menos tiempo que tú abriendo el móvil. Ya. Es muy eficiente. O sea, el sistema telefónico que tenemos integrado sigue siendo muy eficiente. Y hay perfiles de personas que no les quites eso. Yo te digo que quitamos eso y tenemos manifestaciones. ¿Por qué no sabrían pedir un taxi? Bueno, pues hay mucha gente mayor que, bueno, pues sí que tiene un smartphone, pero en el smartphone tiene el WhatsApp para hablar con sus hijos y poco más. Y se acabó. Y tiene el número de teléfono para llamar a un taxi. ¿Vale? Nosotros estamos desarrollando cosas pensando en los distintos perfiles, ¿no? Porque sí que es cierto, pues que no sé, pues la gente joven o la gente que ya un poco nos hemos ido acostumbrando, pues a bajarte una aplicación y registrarte y todas estas cosas, pues hombre, yo ya empiezo a ser pureta, ¿eh? Tengo más gente más joven que yo, casi que mayor que yo, ¿no? Y si yo estoy ahí, yo la puedo sí, abrir. pero luego también tienes que ver quién utiliza el taxi, ¿vale? O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros hemos desarrollado un bot por WhatsApp, ¿vale? Y lo pusimos en marcha en enero del año pasado. Tiene un año. El crecimiento de eso ha sido exponencial, pero exponencial. O sea, en diciembre ya gestionamos 150.000 reservas solo por WhatsApp. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues por lo que te decía, que hay mucha gente que no le digas de bajarse una app, registrarse, poner la tarjeta de crédito y no sé qué. Este perfil existe. Ahora estamos en proceso de desarrollar una operadora automática con inteligencia artificial. ¿Vale? Estamos haciendo el piloto y esto espero que antes de verano esté en producción. Con lenguaje natural, ¿vale? No estamos haciendo un bot. O sea, estamos haciendo el intento de, bueno, pues de que tú le hables como si le hablaras a una persona humana y, bueno, los resultados que estamos haciendo, obteniendo las pruebas, pues son muy interesantes, ¿vale? Y nosotros a nivel global, de todos nuestros clientes, y nosotros estamos procesando actualmente unos 4 millones de servicios mensuales, o sea, sí, unos 50 millones de servicios al año. Coño. Vale. Actualmente en automatización estamos en un 30 y pocos %. O sea, el 69% siguen siendo llamadas. Dependiendo de la empresa de taxis, hay algunas que ya han automatizado más que otras. Pero está claro que es una evolución. Pero la APP no es la única solución, porque bueno, tenemos portales web para empresas, o sea, para abonados, ¿no? Para empresas que los radiotaxis les facturan a final de mes, que no pagan en el taxi. Todo, o sea, para las grandes empresas se trabaja de esta manera. Entonces ellos pues tienen pues un portal que ya además ellos ahí tienen el reporting de todos los viajes, pueden aplicar políticas de usuarios, le pueden poner crédito a cada usuario, decir, bueno, tú no puedes gastar más de 200 euros al mes en taxi. O sea, tenemos un montaje específico para empresas que es la bomba, ¿vale? Luego también hemos desarrollado un dispositivo que es un botón para pedir taxis en recepciones de hoteles. ¿Vale? Porque, bueno, quiere un taxi, pues mire, le da aquí y le sale el recibito, le recoge el coche tal. Y ya está. Está bien. ¿Vale? Porque así, pues hay hoteles que no quieren
Hay algunos que sí, que Sí, se llaman ponen un el taxi, portal para claro. llamar el taxi, lo hacen desde su ordenador, pero hay muchos hoteles que por política tienen prohibido instalar nada en el ordenador de recepción. Pues hemos Botón. desarrollado un dispositivo que se conecta por 4G y lo enchufas, pim, 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 se conecta, un botoncito Y llama un taxi. y llama un taxi, por ejemplo. Pues Eso esto también tiene su cuota. Yo te puedo decir que no sé, pues en hospitales, en hoteles, en grandes empresas, no sé si debemos tener unos 2.000 dispositivos instalados por distintas ciudades. ¿Vale? O sea que la innovación no es lo que hace Uber. Bueno, lo que hace Uber está bien, pero es otro concepto. Pues entonces... Nosotros lo que intentamos es ofrecer soluciones imaginativas para que nuestros clientes sigan compitiendo, y te aseguro que lo hacen. Te aseguro que lo hacen. El año pasado hemos crecido casi un 9% en servicios procesados. O sea Pero que... te voy a hacer una pregunta un poco mala. Vale, Cuando le da el botón del taxi, ¿a qué emisora llamas tú? a la que le ha puesto el botón. Entonces cada emisora opta por decidir, pongo el botón en este hotel. Bueno, esto ya es un tema de que pues, la emisora va a su cliente. O sea, el botón pertenece a la emisora. Sí. Vale, ok, Sí. eso es. Nosotros no operamos, Ya. no somos un operador. Tú pones a disposición de la emisora. Nosotros que ponga somos botón. un proveedor tecnológico que permite a las empresas tradicionales de taxis competir pues, con las grandes plataformas, y lo están haciendo. No, eso está bien. O sea, la opción esa de llegar a un taxi, un hotel o a un restaurante o cualquier sitio, darle un botón y que te pida un taxi, está muy bien. Sí. Sí. Oye, pues te voy a abrir otro melón que te va a encantar. Venga. También me vas a matar. Igual dejamos de ser amigos, ¿eh? Después ¿de esta charla. hace unos, no sé, un par de meses o así, grabamos en este mismo podcast un análisis de una innovación que sale en muchos medios y que en algún momento pues habrá que abordar. El robotaxi. Que es el robotaxi. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones porque, bueno, tuve un impacto de pequeño con Mazinger Z. Vale. Yo soy un boomer de la época de Mazinger Z. Y siempre, bueno, todo el tema de la robótica, pues algo que me ha atraído. Uh-huh. Y está claro que una de las evoluciones que habrá en la tecnología es que los vehículos vayan solos, ¿no? Bueno, el tema es cuándo. Porque nosotros somos una empresa pequeña que, o sea, este desarrollo tecnológico no está al alcance de pequeñas empresas. Esto al final son los grandes jugadores que están invirtiendo, pues, lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Bueno, luego lo sufrimos con los incrementos de los precios de los coches. Sí. Pero bueno, al final esto es algo que pasará, pero si yo te tuviera que hacer un pronóstico, no creo que pase en los próximos 20 años. ¿No crees que estés trabajando en Taxitronic antes de que eso pase, no? Correcto. Ya tengo una edad. Bueno, esto será el problema de otro, ¿no? Ya del siguiente CEO que venga. A ver, no se trata, sí, claro, no se trata de escurrir el bulto. Las empresas, las pymes, ¿no? Nosotros somos una pyme, una empresa pues que tenemos 90 y tantos trabajadores, no somos la NASA. Y llevamos 50 años surfeando en la tecnología. Y eso es un arte. Es un arte distinto de la tecnología punta. Pero es un arte surfear en la tecnología, porque la tecnología, pues eso, es muy cambiante y como te descuides, estás fuera. Te manda para allá, ¿no? Sí. Y esto no solo le ha pasado a pequeñas empresas, sino también a grandes empresas tecnológicas, ¿no? Que no lo vieron venir. Claro, nosotros estamos atentos a eso, pero tenemos que escoger el momento en que, bueno, pues que tengamos que adaptarnos a eso.
¿Vale? Yo creo que ahora hay mucha especulación en esto, ¿no? O sea, hay una parte que sí, que es cierto, se están consiguiendo una serie de resultados, pero que esa tecnología esté lista como para esto todavía, yo creo que... Le queda bastante, ¿no? Sí, porque, bueno, ya no es solo que técnicamente eso funcione y que funcione a un coste razonable X o lo que sea, sino que bueno, está todo el tema legal por acabar de... ¿no? Porque, bueno, yo hago taxímetros y si un taxímetro cuenta mal, es mi responsabilidad. Correcto. Si yo fabrico coches y el coche mata a una persona, ¿de quién es la responsabilidad? Del fabricante de los coches. Y entonces... ¿vale? Luego estarán, pues... es un cambio cultural muy fuerte. O sea, tú coges las películas futuristas y ¿sabes? Tú tienes ahí a Chewbacca conduciendo su halcón milenario, ¿no? Tal cual. Y o sea, hay un cambio ahí que no creo que sea un cambio de... ¿no? Sino de que, bueno, se van a ir introduciendo... poco cosas y el tema también es el cómo, ¿no? O sea, en el sector del taxi está por ver cómo esto se va a enfocar, es decir pues si yo como propietario de una licencia de taxi pues voy a tener derecho a poner un taxi autónomo o no, o que eso ya queda fuera de los taxistas y eso queda a merced, pues no sé si de Elon Musk de otra regulación o de quién, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, yo creo que en redes y en el mundo tecnológico pues hay una excitación, ¿no? por ir avanzando en esto y pues se está avanzando, pero yo no le veo. O sea, igual me convocas dentro de 3 años y vienes en Robotaxi, ¿no? Y me preguntarás, ¿cuál ha sido tu peor cagada? Bueno, no sé, igual pues puede pasar, ¿no? Pero, bueno, nosotros acometer ahora algo pensando en esto pensamos que todavía es precipitado, porque te digo, o sea, al final nuestra razón de ser es como pyme, si estamos en la tecnología, como bueno, las inversiones que hacemos en tecnología pues nos pagan los salarios, ¿no? Porque no tienes la capacidad de decir, pues mira, me voy a gastar miles de millones en esto y si no me sale bien, pues bueno, pues no, o sea, el modelo de negocio pues que de las grandes tecnológicas, de que bueno, Amazon ha estado 20 años perdiendo dinero. Y dices, bueno, pues esto nosotros... ¿Cómo se hace, no? Otros se lo pueden permitir, nosotros no. Entonces, claro, a nosotros lo que nos toca es ser listos. Y no podemos estar en la ultimísima innovación, pero sí que tenemos que estar atentos a cuando llega el tsunami, ¿no? Coger la tabla de surf adecuada y pegar el saltito, ¿no? Y esto, pues bueno, me toque a mí o le toque a otro, pues esto pues se va a intentar. Y esto ha pasado ya, porque bueno, pues lo que te contaba antes, ¿no? De que teníamos un modelo de negocio con los taxímetros y los terminales de datos y tal y cual, y ahí la tendencia era, no, esto... Tenemos que seguir haciendo esto porque, claro, ahora vendemos taxímetros que, no sé, que valen 2.000 euros. Y si hacemos esto, los taxímetros que vamos a vender pues tendrán menos valor, ¿no? Claro. Pero ahí dices, bueno, pero es que si no lo haces, va a venir otro y lo va a hacer por ti. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Pero planteamos el cambio cuando dentro de nuestras posibilidades pues ya la tecnología estaba más o menos disponible, suficientemente accesible y lo hicimos de una manera que dices quizás no fue la mejor pero fue la más rápida. Ahí en lo que nos enfocamos es en el time to market, decir bueno, qué parte de código podemos reaprovechar para ir a la nube y solo tocamos lo que no se puede reaprovechar para ir rápido, ¿no? Para que no venga otro
y se nos adelante, ¿no? Y poder convencer a nuestra base de clientes de hacer este cambio, ¿no? Y de esos 2 que se fueron por otros derroteros, actualmente vuelven a ser clientes, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento tomamos buenas decisiones. Ahora, con el tema del robotaxi, pues cuando llegue el momento esperamos tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Claro, dices, bueno, un robotaxi va a tener un taxímetro o no. Pues o sí o no, no sé. A ver si está igual de regulado. No, bueno, no sé. Claro. Al final, es lo que dices tú, convertir una unidad en dinero debería estar regulado según la Unión Europea, ¿no? Claro. Bueno, la quizás habrá es que... otras maneras de calcularlo que sean suficientemente garantistas, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es verdad es que no sé si será 20 años, pero casi seguro que no es en menos de 10. No. Casi seguro. No. Y a ver, una cosa es lo que pueda decir Elon Musk o anunciar, y yo, a ver, hace 10 años que espero sus tejas solares. Claro. Y ahí estamos, ¿no? No sé si os acordáis, pero yo digo, me compré una casa y digo, voy a poner aquí qué bien idea que las tejas solares. Las tejas de Elon, pero el amigo Elon. Pero de momento no han llegado. Hace 3 o 4 semanas teníamos aquí a Francesco Ferro, que es el CEO de PAL Robotics, que es una empresa súper top de robótica. Bueno, están en Barcelona, pero es a nivel europeo. Y le hice más o menos la misma pregunta. En vez del robotaxi, le pregunté, oye, ¿cuándo van a llegar los Optimus de Tesla o los Figma, todos estos de...? Y me dijo, olvídate. O sea, yo llevo aquí muchos años y antes de que tú veas eso en tu casa planchándote camisas, ya te digo yo que olvídate. Y yo, hostia, me cago en la leche, voy a tener que seguir planchando camisas. Bueno. Sí, tal cual. Me dijo, literal, olvídate. No sé si 20, pero... Yo creo que se está yendo hacia ahí, ¿no? Pero luego, bueno, el mundo real pone las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, y la regulación, que tampoco es fácil. Además, vivimos en una zona especialmente garantista, ¿no? Europa para todo. Y a lo mejor lo ves en un county de California funcional, pero de eso a que llegue al centro de Barcelona, pues bueno. Luego pues resulta de que hubo un hacker que entró en los robotaxis de Austin y los citó a todos al mismo sitio y generaron un caos terrible, por no decir las personas que han muerto, ¿no? Sí. Y bueno, claro, normalmente ves siempre lo positivo, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Esto llegará. Lo que pasa es que, bueno... Lo veremos. Escúchame, Jonathan, ¿tú cómo llegas a ser CEO de Taxitronic? Bueno, pues esto es un poco casualidad, ¿no? Yo trabajaba en una empresa de distribución de componentes electrónicos que era el principal proveedor de Taxitronic cuando hacía estos taxímetros en Linux con comunicaciones y tal. Y bueno, Taxitronic en 2008-2009 pues tuvo un problema financiero importante, un poco a caballo de... 2008-2009. Sí. Bueno, ahí tuvo problemas financieros cualquier hijo de cristiano. Ahí coincidió que la empresa había hecho una inversión muy grande en este nuevo producto, pensando en que iba a ser la repanocha y que iban a vender a mogollón. Y bueno, un poco coincidió en el tiempo, por un lado, la crisis que los taxistas dijeron, con el que tengo ya me vale. Sí, con respirar me vale. Y por otro lado, pues empezó pues toda la tecnología pues de los smartphones y tal. Y bueno, pues tuvo un problema financiero bastante grave hasta que bueno, pues entró en concurso de acreedores. Y la empresa en la que trabajaba yo, que era principal... Que era un proveedor. Era un proveedor, fue la empresa que Taxitronic le debía más dinero. Y entonces, pues mi jefe, que hace más de 30 años que es mi jefe, pues decidió hacer un proceso de cambio de acciones por deuda y se fue quedando la empresa y hasta que bueno, pues llegó un punto en que se la compró completamente. Y eso fue un proceso entre 2009 y
2012, 2013. Y entonces te dijo, y entonces venga, Jonathan, él vive, los dos socios de la empresa viven en Madrid, y uno de ellos pues en ese proceso pues venía cada semana a Barcelona, se estaba 3 días a la semana en Barcelona, pero bueno, hubo un momento en que pues me planteó decir, oye, ¿y por qué no la llevas tú? Y me ahorro los viajes. Y me ahorro los viajes. Y desde entonces, desde 2012, pues un poco por casualidad, pero... Muy bien, 12, 13 años, ¿no? Sí. Vale. Y la verdad es que pues súper contento, es un caramelito. Yo disfruto... Hombre, es una empresa muy tecnológica, es una empresa, lo que decíamos, ¿no? Centenaria, es un producto muy cotidiano, muy innovador, tienes que estar a la vanguardia. Cuando me decías que en el cloud, estabais trabajando en el cloud en el 2013-14, hostia, empezaban a escucharse voces de que existía un cloud y vosotros ya estabais haciéndolo. Bueno, parece incluso, te diría, un producto un poco menospreciado, ¿no? No llama tanto la atención como otras cosas más. Bueno, es un sector muy nicho, ¿no? Al más final, novedosas. Tampoco, o sea, empresas que se dediquen a esto, a taxímetros, pues en la Unión Europea, pues igual somos, yo qué sé, 10 fabricantes. Claro. Y que se dediquen al tema del software para taxis también somos pocos. O sea, al final... bueno, nosotros tenemos un poco la singularidad de que somos el único que hace las dos cosas, ¿vale? Porque tenemos competidores de taxímetros y competidores de plataformas de software para taxi, pero que tengamos las dos cosas, y esto creo que nos da un plus extra, ¿no? O bueno, sea, una imagen de marca... o sea, no solo la funcionalidad en sí de tener más integrados los taxímetros que otras soluciones, sino, bueno... Claro. Una cosa nos abre puertas, hay un cross-selling importante. Está claro. Muy bien, pues escucha, vamos a ir cerrando el podcast, pero antes de cerrarlo viene la pain question, que es, aprovechando tu historia como CEO, o me sirve cualquier anécdota incluso anterior, me gustaría que me explicaras cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Bueno, yo antes de estar en Taxitronic, en esta empresa que estaba, en Matrix Electrónica, yo empecé en el año 94, cuando era una empresa muy pequeña, eran 5 personas. Y bueno, empezamos a crecimos bien y en el año 2000, bueno, pues hubo un poco la inquietud de hacer una empresa nueva para dedicarse a otras cosas. Vale. Y eso lo lideré yo. Y bueno, estuvimos dando algunos tumbos y al final nos enfocamos a implantar soluciones de telefonía IP en empresas. Y bueno, éramos un poco un distribuidor de un fabricante de sistemas de telefonía IP que es importante en el mundo, que se llama Mitel, que son canadienses y que siguen funcionando. Y bueno, ahí le dedicamos mucho tiempo, muchos esfuerzos, y bueno, lo que pasó en 2008... Lo arrastró todo, ¿no? Lo arrasó. Sí, cuando justo empezábamos a arrancar, pues hicimos, ¿sabes? Yeah. Aquello que empiezas a levantar y para abajo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia y creo que en algún sentido ha sido positiva y que me ha servido posteriormente, pero bueno, pues fue un fracaso, ¿no? Y lo peor fue pues tener que despedir a gente que válida y que no lo merecía. Eso para mí ha sido la peor experiencia profesional que he tenido, ¿no? Tener que, o sea, a veces pues tienes que afrontar eso, pero lo afrontas cuando piensas que la persona no está dando... Que no estáis con la misma sinergia. Vale, pero en esa ocasión no fue ese el caso, sino fue pues tenemos que cerrar y... Vale, pero un fracaso empresarial, además vinculado a una época de crisis donde España estaba arrasada, ¿lo consideras una cagada tuya? Bueno, a ver, sí. ¿Sí? Sí, bueno, no sé.
O sea, que cada uno considera lo que quiera, ¿eh? Pero Sí. yo lo veo desde fuera y, ostras, no sé si es una cagada tuya o, bueno, hay muchas cosas Bueno, que... a ver. O sea, si me dijeras, mira, tomé una mala decisión a la hora de meterme Bueno, en esto... quizás ese negocio lo teníamos que haber enfocado en otra cosa, ¿no? Y ahí sí que yo creo que un poco la visión de que los móviles se lo acabarían comiendo todo y que el tema de la telefonía IP pues sería algo... Ya. Vale, pues bueno, quizás ahí nos faltó algo de visión, ¿no? En ese sentido. Y bueno. Luego, el tema este de la telefonía IP para Taxitronic me ha ido muy bien. Aprovechaste muchísimo. Sí, porque, bueno, de hecho, pues el sistema que hemos montado en la nube va con telefonía IP y además una de las cosas que dijimos es que las empresas de taxis pudieran compartir operadoras. ¿Vale? Porque el coste de los salarios de las operadoras es el principal coste de las empresas de taxi. ¿Vale? Y ahí entendimos que si entre ellas podían colaborar, decir, pues las más grandes podían atender llamadas de las pequeñas cuando no tenían suficiente gente o los fines de semana. Y esto lo planteamos con una tecnología de telefonía IP que bueno, pues que conocí gracias en al mi otro, etapa ¿no? anterior. De hecho, alguno de los empleados que tuvimos en esa etapa inicial actualmente tienen cargos de responsabilidad en Taxitronic. O sea que bueno... siempre de lo malo algo bueno, algo se aprovecha, algo ¿no? bueno sale. Pero si tengo que escoger, pues yo creo que eso fue lo peor. Pero bueno, sí. La verdad es que mis jefes, pues a pesar de tener que cerrar esa empresa, pues siguieron confiando en ti, no dejaron de confiar en mí. Claro. Y bueno, yo realmente no conozco vuestro detalle en concreto, pero si yo tengo que pensar... ¿Todas las empresas que arrasó la crisis desde el 18 al 19 fueron por cagadas de sus directivos, CEOs y demás? Yo creo que no. Yo creo que aquello arrasó mucho y tú podías hacer lo que quisieras. De hecho, nosotros estuvimos surfeando la ola, mirando billetes a Chile para huir del país, porque es que es imposible. Nosotros, una Navidad, un año nuevo, creo que fue del 11 al 12, me llamó mi socio, que es el que gestiona las finanzas, y me dijo, nos deben 1 millón de euros y nos han dicho que todos los clientes que tenían que pagarnos han cerrado y no lo vamos a cobrar. Y era la Navidad. Y tenemos que abrir en enero y nos falta 1 millón de euros. Y en esa época nosotros éramos una empresita. Hostia, nen, levanta aquello en enero con ilusión y confianza, ¿sabes? Y dices, sí. ¿Cuál es mi cagada? No haber cobrado. Es mi cagada, ¿no? No haber cobrado un cliente, ostras. Bueno, escucha, te voy a explicar una historia que no sabes. Vale. Y te va a hacer mucha ilusión. Bueno. Tú sabes que este podcast lo patrocina Proton Go. No, si no lo sabes, te lo digo ahora. Proton Go es una empresa que montamos nosotros en el año 16 porque nosotros adquirimos un taller de mecanizado bastante pro, muy automatizado, para dar servicio a la producción de nuestros propios proyectos. Porque... Como ingeniería, nosotros siempre tenemos que fabricar un prototipo para entregárselo al cliente. Y fabricar una unidad de cualquier cosa es una mierda. Y cuando vas a un taller y le dices, fabrícame un eje, un engranaje, una chaveta y un no sé qué, te dicen, hostia, yo es que un eje... Bueno, total, que cuando nos hartamos de buscar posibilidades de... Hiciste un Juan Palomo. Correcto. Y montamos un taller de la hostia. Automatizado, 24/7, trabaja fines de semana, vacaciones, todo. Perfecto. Total, que me vine tan arriba comprando máquinas y automatizándolo todo que me pasé de frenada. Y tenía mucha más capacidad de producción que las necesidades internas que teníamos y me sobraban horas. Y entonces dije, hostia, pues estas horas pues tengo que venderlas. Pero en vez de venderlas en formato taller de mecanizado, de mira que te fabrico tus piezas, se me ocurrió hacer una plataforma online que vendiera por internet, que es Proton Go, que es el patrocinador. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo.
y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Y entonces, yo, ingenuo de mí, que vendía por internet por primera vez en mi vida, en mi cabeza cortita, pensé que mi primer cliente sería de Martorell y el segundo sería de Gavà, ¿sabes? Y mi primer cliente fue de la República Checa y el segundo de México. Y el tercer cliente fue Taxitronic. Ajá. Taxitronic. Os fabricamos unas piezas de un modelo que estaríais desarrollando por aquel entonces. ¿Qué año? En el 16. 16, finales del 16. Oye, pues yo estaba ahí. Sí, claro. Y lo que pasó era que, claro, yo había lanzado esa plataforma online, pero no tenía trato con los clientes. Entonces, no tenía feedback. Y cogí mis piezas y os las llevé directamente y pregunté por el director al que me había contratado las piezas y le dije, oye, mira, vengo a traerte las piezas personalmente, más allá de por conocerte, porque quiero que me expliques qué tal tu experiencia a la hora de subir las piezas y entonces pues recibir un poco de feedback, porque estaba perdidísimo, porque yo no sabía, hostia, esto está funcionando, les ha parecido cómodo, tal, y estuve hablando con él, no me acuerdo cómo se llama, pero... Jordi, supongo. No Jordi me acuerdo. Alcalá es el responsable de compras, pero Ajá. es ingeniero y bueno, es un crack. Y me estuvo atendiendo, me lo explicó todo, pues ha sido muy cómodo, subimos las piezas y le entregamos las piezas en una semana y el tío estaba encantado porque se las habíamos llevado y no sé qué. Y bueno, y entonces, desde entonces, que yo os conozco porque fuisteis nuestro tercer cliente. Tal cual. Ostras, pues qué sorpresa. Sí, no sabías, ¿eh? No contabas No lo sabía, con ello, no, ¿eh? que Tal cual. Bueno, Jonathan, pues para despedirnos y aprovechando la historia de Proton, que sepas que nos pone a disposición de nuestros entrevistados unos auriculares inalámbricos de regalo para que escuches este podcast cuando salga en 3 o 4 semanas. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a explicarnos Gracias a vosotros. la historia del taxímetro, de algo, un producto tan centenario como este y tan habitual entre nosotros. Bueno, y de aquí a 3 o 4 años... nos volvemos a ver y volvemos a hablar del robotaxi, a ver cómo está el estado, sí, ¿no? A lo mejor también nos da tiempo de explicarte otros usos de los taxímetros que salgan, ¿no? Bueno, del pasado. Perfecto. Venga, pues muchísimas gracias y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.